Hola, mi nombre es Sebastián Villate y yo los voy a instruir un poco en esta primer clase, que es lo que hacemos habitualmente los neurólogos cuando vemos un paciente nuevo. Les dejo mi dirección de correo electrónico por si surge alguna duda. Un dato que ayuda mucho es empezar a prestar atención qué síntoma tiene el paciente. Muchas veces los pacientes vienen y dicen muchas cosas juntas, como que me duele, veo doble, siento un zumbido. Entonces, ser muy precisos en la anamnesis y en la investigación que uno hace en el consultorio o en la guardia, tratando de definir cuál es el problema principal o cuál fue el síntoma de inicio de su problema. ¿Fue algo sensitivo, fue algo motor o fue algo cognitivo? Paralelamente a eso, tenemos que ir pensando, ya ir organizando nuestro pensamiento de si la lesión está en el sistema nervioso central o en el periférico. Desde ya que si el paciente tiene un síntoma mixto, es decir, por ejemplo, algo sensitivo y algo motor, puede ser del sistema nervioso central o periférico. Pero ahora si el paciente tiene algo sensitivo más algo cognitivo o algo motor más algo cognitivo, ya automáticamente sabemos que el posible problema del paciente va a estar en el sistema nervioso central. O sea que hacer un buen examen implica no solamente revisar me duele o siento parestesias por acá, sino que también hacerle un test para ver cómo está su memoria, cómo está su lenguaje y demás. Otra herramienta sumamente útil es saber qué tipo de sintomatología tiene este paciente. Si esto tiene un inicio y un fin claro, y hay una máxima expresión de esa sintomatología durante ese periodo de inicio y fin, hablamos de un evento paroxístico, es decir, algo que apareció y desapareció. El evento paroxístico puede ser por una hipofunción, es decir, un fenómeno negativo, como por ejemplo una paresia, una debilidad. Puede ser un fenómeno negativo que sea extremo, es decir, no puedo mover el brazo, o puede ser una disfunción o un fenómeno positivo, como por ejemplo una convulsión o un movimiento anormal. Sí, eso es muy importante, ver si es un fenómeno paroxístico, qué tipo de fenomenología tiene, hipofunción, falta de función o disfunción. La antítesis de algo paroxístico es algo crónico, ¿sí? Entonces, uno puede tener síntomas que se instalan progresivamente, que sería el triángulo rojo, o que se instalaron súbitamente y desaparecen progresivamente. El intermedio a esto sería, por ejemplo, la epilepsia, que es algo crónico, pero tiene un fenómeno paroxístico, es decir, tiene convulsiones. No estoy todo el día en estatus epiléptico, sino que tengo convulsiones y se pasan y sigo bien. El ejemplo más claro, que lo vemos más fácil, es en la FA paroxística y en la FA crónica. La FA paroxística entra y sale, la FA crónica está constantemente. Entonces, el síntoma de cualquier paciente debe ser interrogado igual. ¿El síntoma apareció y desapareció o sigue actualmente? Y el paciente les va a ir contando y les va a ir diciendo. También no olvidarse de si esto desde un inicio agudo apareció en el contexto de minutos, yo estaba tomando mates y se me cayó el brazo, o su agudo se fue instalando progresivamente en el transcurso de 2 o 3 días, ya no podía mover el brazo, o es tan sutil que el paciente no se da cuenta y es ya como un inicio más subagudo crónico. ¿Para qué nos sirve esto? Un inicio súbito nos tiene que hacer pensar en algo vascular, algo isquémico. Un inicio subagudo puede ser algo más de tipo desmielinizante o tumoral o inflamatorio. Entonces, son herramientas simples que con la anamnesis sin revisar al paciente ya vamos viendo qué estructura puede estar lesionada y cuál puede ser la etiología. Un aspecto muy importante que hacemos en toda consulta neurológica es empezar a evaluar dónde puede estar el problema y si pensamos que puede estar en determinada parte del sistema nervioso, pensar si es algo focal o es generalizado. Cuando hablamos de focalidad, es algo que podemos constatar en el examen físico fácilmente o con la maniobra adecuada, en donde uno tiene un foco neurológico motor, por ejemplo una paresia, un foco neurológico sensitivo, una parestesia, una anestesia, hipoestesia, o puede ser mixto, las dos cosas. Eso es bien focal,
Por ejemplo, un paciente con un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media va a tener una hemiparesia facio-brachiocrural contralateral al sitio de la lesión, y eso es un foco neurológico motor claro. Yo, revisando el paciente, sé dónde está el problema en el sistema nervioso. Ahora, lo generalizado es la inversa, es cuando tenemos una afección. Yo ahí en la tomografía, por ejemplo, les pongo en generalizados una atrofia generalizada que puede dar muchos síntomas. En cambio, en lo focal les pongo una lesión hemorrágica, un accidente cerebrovascular probablemente, de la región temporo-occipital. Entonces yo ya sé qué síntomas voy a tener. En el medio tenemos los síndromes lobares o mixtos, donde puede haber afecciones del lenguaje, puede haber afecciones cognitivas, sumadas a algún trastorno motor o algún trastorno sensitivo. Siempre que esté afectada la cognición o el lenguaje se puede considerar parte de la cognición también, ¿no? Habla de redes, de estructuras no aisladas, sino de varias estructuras que forman parte de una red para que se dé esa función ejecutiva. Entonces, nos tiene que hacer pensar en algo más grande. Sabemos que determinadas afecciones son generalizadas, entonces está bueno que ustedes las sepan. La epilepsia puede ser generalizada, los cuadros confusionales, yo veo un paciente confundido y no puedo dilucidar qué parte de su cerebro es el que está fallando, porque pueden ser varias partes, por esto es que yo les digo que los procesos atencionales, la conciencia, la memoria, el lenguaje, las náuseas, las praxias, son redes. También está claro que determinadas apraxias o agnosias nos orientan, nos focalizan a determinadas estructuras, pero los cuadros confusionales per se o los de nivel de conciencia alterado no nos orientan a una parte muy específica. También las encefalopatías, las polineuropatías, que sería una afección generalizada del sistema nervioso periférico, y el deterioro del nivel de conciencia. Como método, lo primero que uno tiene que hacer cuando ve un paciente neurológico es definir el síntoma, como les dije antes, y empezar a ver si ya tenemos o no un síntoma mixto, es decir, algo sensitivo y algo motor. Si yo tengo sensitivo y motor, pienso en dos puntos distintos del sistema nervioso. Si tiene la forma de una hemianestesia, hemiparestesia, más una hemiparesia, a mí me queda clarísimo que la afección está a nivel del sistema nervioso central, porque no hay forma de que me afecte la cara, el brazo, la pierna del mismo lado, una afección del sistema nervioso periférico. En cambio, si yo tengo una afección de un dermatoma y un miotoma, yo sé que ya la afección es radicular, es la raíz del nervio la que está comprimida, lesionada, afectada por alguna lesión, como puede ser una hernia de disco. Entonces yo ya sé que la afección está en el sistema nervioso periférico. Pero lo más importante de esto es que es muy distinta una hemiparesia a una paresia de un músculo o grupo muscular. Entonces, ver al paciente, revisarlo y ver qué tipo de afección tiene, qué distribución en su cuerpo, es la clave para esto. Una forma más sistematizada y fácil para ustedes es empezar a ver si el paciente tiene un síntoma motor puro, sensitivo puro, mixto, cognitivo puro. Entonces yo lo clasifiqué así, cosa de que sea más fácil. Vamos a entrar por lo motor puro. Cuando yo reviso un paciente que consulta por debilidad, lo primero que tengo que ver es qué tipo de debilidad tiene y empezar a ver los grandes síndromes. Yo en rojo le sintetizo la vía piramidal, o sea que las lesiones de cualquier parte de esta vía van a tener hiperreflexia, que puede ser tardía, es decir, no va a estar en el agudo si tengo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, pero sí voy a tener paresia o debilidad. Y la espasticidad y la hipotrofia también son tardías. O sea que lo que yo tengo que buscar y lo que me va a ayudar un montón es pensar qué parte del sistema nervioso puede estar lesionada para que me dé estos síntomas. Y ahí voy a la distribución del paciente. Si yo tengo una afección bien cortical del homúnculo motor, voy a tener una hemiparesia. Si yo tengo una afección más subcortical, voy a tener un síndrome lacunar. La condición del síndrome lacunar es que sea pequeño, menos de 15 milímetros,
Por lo general se trata de una afección isquémica, arterias perforantes que se tapan, y como requisito no tiene que tener nada que pueda ser de afección cortical, agnosias, apraxias, afasias, hemianopsias, disminución del nivel de conciencia, confusión. Es decir, yo tengo una hemiparesia facio-brachiocrural pura, sin ningún otro síntoma cognitivo o sensitivo, pero de origen cortical. Por último, los síndromes alternos, que es cuando tenemos una hemiparesia y contralateral a la hemiparesia, yo tengo la afección de un par craneal. Para eso necesitamos conocer mínimamente cómo revisar los pares craneales. Para conocer a grandes rasgos o examinar los pares craneales, siempre lo que tenemos que buscar es simetría de la cara y el cuello. A grandes rasgos, el uno, que sería el olfativo, se examina más que nada en pacientes que sufrieron algún traumatismo de cráneo. Por la cinemática del trauma puede lesionar los filetes olfatorios. El 2 tiene que ver con el campo visual, o sea que por confrontación yo puedo ver si el campo visual del paciente es igual que el mío, alejando la mano hasta que la dejemos de ver, o también se puede hacer tapándole un ojo y haciendo en todo lo que es visión periférica, mientras el paciente me mira fijo a la nariz, de reojo cuántos dedos ve y yo le voy modificando. 3, 4 y 6 se examinan juntos mediante los movimientos oculares, mínimamente decirle al paciente que siga la lapicera y ustedes la mueven de un extremo al otro, con eso ya están evaluando seguimiento, y se pueden hacer evaluación de sacádicos cuando uno le dice al paciente que lo mire fijamente a la nariz y uno desde ambas mastoides coloca las manos y le mueve rápidamente la cabeza para un lado y para el otro. Y el paciente tiene que seguir mirando el frente. El 5 tiene varias, que es el trigémino, tiene varias funciones, pero la más fácil de evaluar es la sensibilidad de la cara. El 7, el facial, tiene que ver con todo lo que es la mímica de la cara, ¿sí? Entonces eso se analiza fácilmente diciéndole al paciente que cierre fuerte los ojos, o que los abra grande, que infle los cachetes, que sonría, ¿sí? Entonces yo me fijo si hay simetría de un lado y del otro de la cara. También el gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. El octavo, vestíbulo auditivo, vestibular, se puede evaluar mediante haciendo chasquidos de un lado y del otro en ambos oídos, y también mediante el diapasón, pero bueno, no todos tenemos diapasón. 10, 9, 10 y 11 se evalúan juntos mediante lo que es la inspección de la boca, ver que los arcos palatoglosos y palatofaringios estén simétricos, que no haya descenso del paladar blando. También lo que se puede hacer es el reflejo tusígeno de cada lado de lo que sería la cavidad oral, es decir, en los arcos son individuales, entonces yo le hago del lado izquierdo y tose, del lado derecho y tose. Y el 11, que es el accesorio, se puede evaluar un ramo del 11 a través de la evaluación de el músculo esternocleidomastoideo, es decir, que gire la cabeza y yo le hago fuerza contralateral al giro, y que eleve los hombros como diciendo no sé, para arriba, y uno le hace fuerza inversa hacia abajo para ver si se desciende. El hipogloso, que sería el 12, es mediante la movilidad de la lengua, es decir, que mueve la lengua para un lado y para el otro, que apoye la lengua sobre el cachete o el carrillo y uno desde afuera con el dedo presiona, entonces le pide al paciente que empuje de un lado del otro, y también sacando la lengua y palpándola. Muchas veces está atrofiada la lengua, una hemilengua sería. Entonces, si yo sé revisar mínimamente los pares craneales, recién ahí voy a poder entender cómo distinguir un síndrome alterno. Yo ahí en rojo les pongo la vía piramidal que decusa. Antes de la decusación les puse el cuadro azul, después de la decusación el cuadro rojo. La imagen central que evidencia todo lo que es bulbo y protuberancia. La imagen de la derecha abajo es después de la decusación en el bulbo y les marco en rojo donde queda la vía piramidal, y arriba a la izquierda la protuberancia antes de que se decuse la vía piramidal, entonces le marco también en rojo donde, donde estaría. Entonces, en azul lo que yo les marco es el nervio, por ejemplo, del sexto par, por poner alguno. Sí, creo que les marqué sí, el sexto.
La vía piramidal del sexto par ya viene decusada y va al núcleo del sexto par. Entonces el sexto par sale de ahí con la información homolateral, es decir, para los músculos, para el motor ocular externo, homolateral. ¿Sí? Entonces, si tengo una lesión donde está la cruz amarilla, voy a tener una hemiparesia contralateral, porque todavía no se decusó, pero voy a tener un par craneal afectado en forma homolateral porque se le lesionó el núcleo y por lo tanto no va a salir la información necesaria. Esto es muy simple de analizarlo con un ejemplo. Ahora con el COVID más todavía. Supongamos que los primeros 3 casos de COVID aparecieron simultáneamente, uno en Francia, uno en China y uno en Argentina. Y uno dice, el epidemiólogo dice, ¿cómo puede ser que haya pasado? Bueno, analizando el historial de estos 3 pacientes, resulta que los 3 estuvieron juntos en un avión. Entonces ahí se contactaron, se infectaron, perdón. Entonces, en el sistema nervioso hacemos lo mismo, buscamos dónde confluye y ya sacamos la conclusión. Entonces, si yo tengo un par craneal de un lado y tengo una hemiparesia del otro, ya automáticamente me orienta a que el problema o está en protuberancia o está en bulbo, está en tronco. Y ya lo saben sin ni siquiera pedir un examen de imagen. El síndrome de motoneurona inferior sabemos que desde la vía piramidal sale la información hasta la médula con la primera motoneurona, que es la motoneurona superior, se conecta con la motoneurona inferior en la médula y eso lleva la información al músculo. Si se lesiona el nervio que lleva la información al músculo, digamos que el músculo hace lo que quiere. Entonces se mueve cuando no tiene que moverse, que serían las fasciculaciones. Como trabaja menos, se empieza a achicar. Como no tengo el nervio que me lleve y me traiga y me genere el reflejo rotuliano o los reflejos medulares monosinápticos, no voy a tener los reflejos, arreflexia, y obviamente va a disminuir el tono y voy a tener debilidad. El tema de trofia significa, de trofismo, tiene que ver con el tamaño del músculo, por lo tanto se achica, y el tema del tono tiene que ver con el examen que uno le hace pasivo con la articulación relajada, en donde no encuentra ninguna restricción, que sería la espasticidad, que es un tipo de hipertonía. La hipotonía obviamente va a ser lo contrario, voy a tener menos tono, va a tener en cierta forma menos fuerzas ese músculo. Vimos los signos de foco neurológico motores puros, ahora vamos a ver los sensitivos puros, les dejo un repaso de la sensibilidad en las 2 filminas o 3 que siguen. Fíjense que como hablamos de motoneurona superior y motoneurona inferior, en el sistema sensitivo, más que nada con relación al tacto y dependiendo qué tipo de sensibilidad, podemos tener entre 2 y 3 neuronas, es decir, de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Entonces los síntomas van a ser distintos, pero el concepto es el mismo. Si yo tengo una afección superior, voy a tener una hemiparestesia, cara, brazo, pierna, tronco. Si yo tengo una más baja, que sea un síndrome lacunar, un trastorno hemisensitivo puro, sin afección cortical, es decir, sin agnosia, apraxia, sin cuadrantopsias, hemianopsia sería más que nada, sin disminución del nivel de conciencia, puede ser un síndrome lacunar. Si yo tengo un síndrome alterno, me voy a dar cuenta por lo que hablamos antes. Y después, si yo tengo un síndrome medular, tiene agrupaciones sindromáticas puras, que creo que lo ven en otra clase. Y después lo que me queda es un síndrome radicular, cuando yo tengo el miotoma y el dermatoma, los mismos, el mismo dermotoma y el mismo miotoma afectado. Y si yo tengo una lesión más distal, cuando la raíz se empieza a abrir y conforma los nervios, voy a tener una mononeuropatía o una
sí, afección de un nervio puntual. Lo sensitivo no solo implica el tacto o la sensibilidad profunda o superficial, sino también la audición, el olfato, el gusto y la vista. Entonces, también tendríamos que saber un poco los recorridos de estos nervios. Principalmente, como para no abrumar y demás, es siempre examinarlo, ¿sí? Más con el tema del COVID y demás, el olfato y el gusto han cobrado mucho interés, pero no son presentaciones habituales de síndromes agudos. Casi siempre se ven en el caso del olfato o el gusto en enfermedades degenerativas como el Parkinson o la demencia. En el caso de la audición, lo primero que hay que separar es audición de vestibular, ver si el paciente está mareado o ver si el paciente tiene hipoacusia. En base a eso, uno más o menos, si ve que tiene las dos cosas, puede pensar en una ocupación del laberinto, una laberintitis y demás. Y en el caso de la vista, haciendo solamente la confrontación visual y evaluando el campo visual, sabemos fácilmente dónde está la lesión y en qué parte de la vía óptica. En cuanto a la cognición, el examen es mucho más exhaustivo, hay que utilizar herramientas, baterías y demás, pero a grandes rasgos lo que yo quiero decirles es en el caso de alteraciones cognitivas puras, pueden verse más que nada en la afección prefrontal del lóbulo frontal. Y acá con esto ya después pasamos a los síndromes lobares, pero puede ser que encuentren un paciente con deterioro cognitivo puro y estaría bueno saber mínimamente qué buscar. El síndrome prefrontal, yo acá les hice un dibujo abajo, no tiene nada de motor ni de signos focalizadores porque afecta bien el polo anterior. Y el síndrome prefrontal se divide en estos tres síndromes, que es el dorso lateral, el órbito frontal y el mesial frontal, que son completamente distintos. Ahí les dejo las características, ¿sí? Y se caracterizan por ser deterioros en funciones superiores o en la personalidad que muchos se asocian a lesiones traumáticas. El síndrome dorsolateral es el que más se asocia con el traumatismo de cráneo. El órbito frontal también y el mesial frontal no tanto, tiene otras etiologías. Pero lo más importante es ver que acá no van a tener ningún síntoma focalizador motor o sensitivo, pero sabiendo cómo se comporta el paciente, yo tengo este intermedio entre lo focal y lo generalizado, que son los síndromes lobares, que me orienta de alguna forma a un lóbulo, pero no específicamente a qué parte del lóbulo, como si yo digo la circunvolución superior del lóbulo frontal. No es tan así, pero nos orienta a pensar por lo menos que la afección está en el lóbulo frontal. Si tuviésemos que definir los síndromes lobares, es la afección de un lóbulo puntualmente y dependiendo si ese lóbulo es el derecho o el izquierdo va a tener sintomatología distinta. Pero la característica que tienen es un mix, es decir, tienen varios componentes. Puede ser motores, sensitivos y cognitivos juntos. Entonces, de generalizado a focal, esto sería un intermedio. Si vamos desglosando un poco las alteraciones frontales, podemos decir que el lóbulo frontal tiene un síndrome que se llama prefrontal, que es el que se los puse antes porque es cognitivo casi puro. Y después tenemos un síndrome premotor, que es el que vamos a ver a continuación. El síndrome premotor, ahí les hice un dibujo donde estaría. ¿Por qué se llama premotor? Porque es antes de la corteza motora suplementaria y la corteza motora primaria, ¿sí? Si yo tuviese una afección de la corteza motora primaria, voy a tener una hemiparesia, que es el caso de la arteria cerebral media cuando se tapa, pura. Si se tapa en un segmento muy proximal, al ser tan grande el infarto, me puede generar trastornos de la conciencia, que el paciente esté medio soporoso o que tenga tendencia al sueño, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo un componente motor y un componente, digamos, cognitivo que me orienta sí o sí a pensar en el sistema nervioso central. Si vamos al síndrome premotor, tenemos más alteración de los movimientos secuenciales porque son más de la corteza motora asociativa o secundaria,
liberación de reflejos arcaicos, desviación de la mirada conjugada, porque el área 8, que está por delante del área 6, tiene que ver con la mirada conjugada, y vamos a tener una fascia de Broca que es bien la parte basal, bien en la parte triangular se llama, del lóbulo frontal. La fascia de Broca, como ustedes saben, se va a caracterizar por un paciente que tiene un output alterado, es decir, no puede sacar, no puede hablar bien, no puede repetir, no puede escribir, pero comprende muy bien tanto órdenes verbales como escritas. Las alteraciones frontales después pueden seguir un comportamiento que no sea bien sindrómico, sino que vaya de la mano del lugar donde se lesionó. Entonces, acá les dejo las lesiones que serían unilaterales, ya sea derecha o izquierda, que van a tener hemiplegia espástica contralateral. Espástica es un tipo de hipertonía, ¿sí? Y se da por afección de la motoneurona superior. Puede tener frontalización, es decir, que el paciente diga cualquier cosa fuera de lugar. Y esto es lo que hablábamos antes. Si es por completo premotor o polar, no va a tener síntomas motores y va a ser cognitivo puro. Si el daño es frontal derecho, voy a tener una hemiplegia izquierda. Voy a tener alteraciones en la parte triangular derecha que producen los cambios en la fluencia verbal y en la prosodia. Es decir, el área de Broca sabemos que es en el lóbulo dominante, por lo general en el izquierdo, pero ese mismo área triangular está en la parte derecha también. Y en vez de generar una fascia de Broca, genera una fascia o un trastorno del lenguaje que se caracteriza más por cambios en la fluidez verbal y en la prosodia, que es el tono o la entonación que hacemos. Y puedo tener alteraciones conductuales. Si yo tengo la afección del izquierdo, obviamente voy a tener una hemiplegia derecha, la fascia de Broca, y puedo tener una praxia simpática de la extremidad izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Está descrito, es raro, pero se ve que la lesión es derecha, es la hemiplegia derecha, pero en mi cuerpo izquierdo puede hacer como una praxia que no se mueva o que no haga para estar en sintonía con su contralateral. Bastante raro, pero está descrito. Lo importante de esto es que yo les podría haber puesto que la fascia de Broca era un foco neurológico motor puro, pero que en realidad lo es, porque es un trastorno en todo lo que es la articulación. Pero por lo general se asocia con la hemiparesia. ¿Puede estar la fascia de Broca sola? Sí, pero es muy frecuente que esté con la hemiparesia, entonces ya lo ubiqué más como un síndrome porque es algo más grande. Por último, si hay afección bilateral, voy a tener un poco de todo. Si yo tengo la afección del izquierdo, obviamente voy a tener una hemiplegia derecha, la fascia de Broca, y puedo tener una praxia simpática de la extremidad izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Está descrito, es raro, pero se ve que la lesión es derecha, es la hemiplegia derecha, pero en mi cuerpo izquierdo puede hacer como una praxia que no se mueva o que no haga para estar en sintonía con su contralateral. Bastante raro, pero está descrito. Lo importante de esto es que yo les podría haber puesto que la fascia de Broca era un foco neurológico motor puro, pero que en realidad lo es, porque es un trastorno en todo lo que es la articulación. Pero por lo general se asocia con la hemiparesia. ¿Puede estar la fascia de Broca sola? Sí, pero es muy frecuente que esté con la hemiparesia, entonces ya lo ubiqué más como un síndrome porque es algo más grande. Por último, si hay afección bilateral, voy a tener un poco de todo. El lóbulo temporal per se nunca se utiliza síndrome lobal temporal porque no da una sintomatología clara, sino que hay que ir a buscarla. La principal utilidad del síndrome es la epilepsia del lóbulo temporal, por decirlo así, porque tiene una semiología de las crisis bastante claras y el tratamiento quirúrgico es bastante eficaz. En cuanto a las lesiones del lóbulo temporal dominante, vamos a tener una cuadrantopsia homónima, que eso es algo patognomónico. Si ustedes haciendo confrontación la van a visualizar y les va a servir un montón para decir dónde puede estar el problema. Y se asocian otra presentación grande como la fascia de Broca, pero que es la fascia de Wernicke, que es todo lo contrario, es una fascia no fluida,
perdón, fluida, que el paciente no comprende y que es un trastorno más del input. ¿Por qué? Porque el área de Wernicke es la corteza auditiva secundaria que está en contacto con corteza de asociación que viene del lóbulo parietal, que tiene que ver muchas veces con el giro angular y que es la que permite la interpretación de los fonemas y de los grafemas. Entonces el paciente no entiende por vía auditiva, no entiende por vía escrita, puede leer algo pero no va a comprender nada, ¿sí? Y es súper importante este paciente analizarlo bien porque es el que más confusión lleva y se lo interpreta como un síndrome confusional más que un trastorno del lenguaje, porque piensa que el paciente está confundido. Y en realidad no. El secreto de este paciente es una buena indagatoria en donde uno lo haga nominar, repetir, leer, escribir y ver si comprende o no comprende. Podemos tener agnosias visuales, alteración de las pruebas de material verbal presentado por medios auditivos. La lesión del lóbulo no dominante va a dar una cuadrantopsia, agnosia para los sonidos, incapacidad para juzgar relaciones espaciales y alteración en las pruebas de material no verbal presentado por medios visuales. Acá les dejo las alteraciones en cualquiera de los dos lóbulos y en las lesiones bilaterales. En el caso de una afección del lóbulo parietal, vamos a tener síndromes córticos sensitivos y de extinción sensitiva, en donde podemos tener lo que les dejo en la imagen, que uno le pide al paciente que copie y solo copia un solo lado, ¿sí? Es decir, o uno le toca simultáneamente dos partes del cuerpo y reconoce una, pero si yo le toco la parte derecha sola, la parte izquierda sola, reconoce las dos. El problema es cuando es simultáneo. Lo mismo si yo le hago chasquidos de un lado y del otro, siente los dos, pero si hago los dos juntos, solamente siente en un solo lado. Porque una parte es como que la extingue, ¿sí? Puedo tener hemiparesia leve y puedo tener hemianopsia homónima. En el caso del lóbulo parietal dominante, voy a tener alexia, el síndrome de Hertmann, que si ustedes no lo buscan, no lo van a encontrar. Esto hay que preguntarle al paciente, hacerle hacer algún cálculo, que le muestre la mano derecha, que le muestre los dedos, ¿sí? Voy a tener asterognosia y apraxia idiomotora. En cuanto a la praxis idiomotora, que por ahí puede ser difícil entenderla, yo le digo al paciente que me haga el gesto de lavarse los dientes y no lo puedo hacer, pero yo después lo veo que se está lavando los dientes espontáneamente sin ningún problema. Es decir, el paciente no puede evocar el movimiento al pedido, o si yo le digo, le hago el gesto de lavarse los dientes, pero automáticamente o espontáneamente lo puede hacer. Es decir, hay un conocimiento, pero no puede llevarlo a cabo cuando yo se lo pido. Es como que no puede acceder a ese patrón de movimientos cuando yo quiero. Acá les dejo las lesiones del lóbulo no dominante y bilateral. Por último, las lesiones del lóbulo occipital van a producir una hemianopsia homónima contralateral que son muy localizadoras. Y después vamos a tener el tema de las alucinaciones elementales, es decir, sin formas. Esto es muy importante cuando uno evalúa a un paciente que refiere ver cosas. Bueno, ¿qué ves? Luces, ves formas, es algo que entra y sale, es paroxístico, es crónico. Eso es una persona la que estás viendo, es una persona conocida, está vestida o no. Entonces uno ya va desde una lesión a una alucinación, como por ejemplo podría ser un cuadro de psicosis, ¿sí? Obviamente que las lesiones del lóbulo occipital izquierdo nos van a dar una hemianopsia contralateral y puedo tener algo de agnosia de los objetos visuales, es decir, que no puedan reconocerlos, ¿sí? Acá les dejo un resumen de cómo deberíamos evaluar y en qué deberíamos pensar cuando tenemos signos de foco neurológico motor puro, sensitivo puro y mixto. ¿Por qué no pongo el cognitivo acá? Porque el cognitivo prácticamente es el síndrome frontal, que sería el prefrontal,
Y si yo ya hablo de algo motor más cognitivo, da más para pensar en algo más grande o sensitivo, más cognitivo, que ya serían los síndromes lobares, ¿sí? Les dejo una forma muy fácil de poder analizar las afasias en los pacientes. Esto no necesariamente uno lo tiene que saber de memoria, pero sí tiene que saber dónde está esto, en qué libro o en alguna nota o en algún apunte, porque si no sabemos, tenemos que ir a buscar. Pero siempre el secreto de los trastornos del lenguaje, primero es pensarlo y segundo es hacer un buen análisis en todo lo que sea nominación, repetición, lectura, escritura y comprensión. En síntesis, y para cerrar, siempre debemos organizarnos bien en cuanto a la sintomatología de nuestro paciente. Constatar si qué tipo de síntoma tiene, si es negativa o es positiva, es decir, es un fenómeno por disfunción, una convulsión, un movimiento normal, o es algo negativo que me da una paresia, me da ceguera, me da hipoacusia. Indagar el tipo de presentación, si fue de inicio agudo, subagudo crónico, hipotetizar posibles sitios de lesión. Entonces yo, si voy pensando que está en sistema nervioso central, y bueno, tengo que pensar que tengo al lado, que tengo arriba, que tengo abajo, y lo mismo en sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que yo encontré en mi práctica? Es el hecho, por ejemplo, confundir el síndrome confusional agudo, que es algo de tipo generalizado, con una afasia de Wernicke, que es algo focal o relativamente focal. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta acá? El paciente confuso está confundido, pero puede repetir, puede hablar. Si yo le digo que lea algo, lo va a leer. Y si yo le digo que comprenda el texto, probablemente también lo comprenda. Todo lo que no puede hacer la afasia de Wernicke. Falta de correlación de los síntomas con la posible topografía de la lesión. Me dicen, por ejemplo, me ha pasado de ir a ver a un paciente con un síndrome del túnel del carpo porque piensan que era un accidente cerebrovascular. Cuando si yo le digo, bueno, a ver, ¿dónde le duele? Y me duele el pulgar, el índice, el dolor se me va hasta el codo, me duele más por la noche. Es una presentación típica de un síndrome del túnel del carpo. Hacer diagnósticos etiológicos sin agrupación sindromática es la típica. Doctor, ya tengo un paciente con una ACV. Cuando lo que deberían decirme es, tengo un paciente con un foco neurológico motor puro, con una fenomenología negativa de inicio súbito. Entonces, sí, lo más probable es que sea un accidente cerebrovascular, pero también puede ser un tumor, por ejemplo, o una placa desmielinizante. La placa desmielinizante sería más de tipo subaguda. Confundir fenómenos negativos posictales con focos neurológicos, la típica la parálisis de Todd, el paciente con una ACV, y en realidad cuando uno lo evalúa después, el paciente tuvo un fenómeno paroxístico que después de que se dio quedó con esta paresia, que la paresia es transitoria. Y pensar etiologías exclusivamente neurológicas. Es la típica con los eventos paroxísticos que son no epileptiformes, por decirlo así. ¿Sí? La lipotimia y demás. El paciente convulsionó. No, el paciente tuvo un evento paroxístico que le dio un síntoma negativo, donde perdió el tono muscular. Y bueno, hasta ahí llegamos. Ya si fue una crisis atónica de una lipotimia, más que nada lo veremos con el post-ictal. Pero siempre abrir la cabeza y no todo es blanco o negro, sino decir, puede ser neurológico, pero también puede ser no neurológico. Es decir, abrir la cabeza. Bueno, chicos, quedo dispuesto a cualquier duda. Les dejé mi mail ahí para que lo puedan manejar. Saludos.